Hola a todos, tengan muy buenas noches, tardes más que nada. Les agradezco mucho su presencia en este webinar que vamos a tener de manejar KPIs como todo un pro. Antes, primero permítanme presentarme, porque es importante que ustedes sepan de dónde obtienen la información y que ustedes verifiquen si esta información que están obteniendo, el origen de ella. Yo trabajo en comunicación numérica. Comunicación numérica es una academia en analítica de datos y lo que busca es aterrizar metodologías de toda esta parte de data analytics, que generalmente se queda en el campo de científicos de datos o gente muy involucrada en la parte estadística, aterrizarlas en aplicaciones prácticas en los negocios. Mi nombre es Rodrigo Márquez y yo soy un especialista en visualización de información. ¿Esto qué significa? Es transformar datos en imágenes, hacer lo complejo, hacerlo en un lenguaje sencillo. Y también soy profesor de asignatura de la materia Visualización Gráfica de Datos y Diseño de Dashboard en CETIS Universidad en Campus Tijuana. Hoy vamos a ver 5 puntos en particular. Vamos a hablar un poquito más de KPIs y entender exactamente qué es un KPI, qué no es un KPI. Vamos a hablar de cómo construir y estructurar nuestros datos, que a final de cuentas es la sangre que nutre nuestros KPIs. Vamos a hablar también de cómo visualizar información de nuestros KPIs. Si ponemos KPIs en imágenes, van a ser mucho más fácilmente entendibles que si solo manejamos en tablas. Vamos a hablar de alertas en KPIs para que nos diga cuando algo está fallando y no están saliendo bien las cosas. Y finalmente, vamos a cerrar nuestro webinar hablando de cómo crear un dashboard de KPIs. Antes de continuar, quiero ser muy abierto contigo de que este es un webinar. Vamos a estar aquí más o menos como una hora y lo que vamos a ver aquí, o mi intención es que des una gran panorámica de cómo puedes tú sacar mayor provecho a tus KPIs y cómo hacerlos significativos. Entonces vamos a empezar nuestro webinar hablando de entendiendo KPIs. KPI, como su nombre indica, es Key Performance Indicator, que es indicadores clave de desempeño. Y aquí es importante que tengamos muy claro definido qué diferencia hay entre tener una métrica, tener un indicador y tener un KPI. Una métrica es una medición, es algo único, es específico, es en crudo, así lo pongo, ¿no? Es el número como tal, sin ningún tipo de contexto como tal. Un indicador son valores que miden el logro de objetivos. Generalmente están expresados en índices o en porcentajes. Entonces, generalmente requieres de dos métricas. El resultado que estás midiendo comparado contra alguna expectativa, pronóstico o meta que estés buscando para generar este porcentaje o este índice, aunque no necesariamente significa que tenga este porcentaje o índice. KPI, lo que hace diferencia a un indicador, es un indicador porque está orientado al éxito de la estrategia. No todo indicador es un KPI, solo aquellos que nos estén ayudando a que el negocio vaya en la dirección que queremos. Yo requiero métricas para generar indicadores y requiero algunos de esos indicadores se van a transformar en mis KPIs, porque a fin de cuentas son indicadores clave, no cualquier cosa. Entonces, definiendo, KPI es un valor medible que demuestra la eficacia con la que una empresa está logrando sus objetivos clave. Y nuevamente te hago refuerzo en la palabra clave. No todo indicador va a ser un KPI. Entonces, ¿qué hace a un KPI significativo? Entonces, lo primero que debes de preguntarte es si el KPI que estás usando es si genera valor. Y ahí uno no tiene una bola de cristal para ver qué genera valor. Entonces, es importante que mide todo aquello que los clientes te pidan que midas. Es decir, si los clientes están diciendo que tu producto tiene un defecto de calidad, entonces mide ese proceso de calidad para que salga sin el defecto. Si tu cliente interno te está diciendo que le llega la información de tu área muy tarde, entonces mide la puntualidad en la entrega de información. Pero es importante que tú sepas si es significativo, si está entregando valor el KPI. ¿Qué hace un KPI significativo? Es si está evaluando lo que otros hacen bien. Y esto otros puede ser también un departamento que está ahí, o sea, otro departamento de la empresa,
puede ser algún competidor que también esté haciendo las cosas bien, o algún benchmark internacional que te permita ver, bueno, si todos ellos están haciendo bien las cosas, voy a medir lo que ellos miden. ¿Para qué reinventar la rueda? Y algo importante de los KPIs es que si estás usando los datos que posees, en lugar de salir a buscar nuevos datos, ya sea datos que tengas que pagar a una agencia de inteligencia de información o tal vez un desarrollo nuevo en TI, trata de sacar provecho a lo que tú tienes para que ya puedas ahora sí empezar a generar toda esa información que tú requieres para medir los procesos y mejorar el desempeño de tu organización. Te vas a sorprender si vas a otros departamentos, la cantidad de información que llega a ser en la empresa, pero como está trabajando por silos, esa información no se comparte. Y ahí se está buscando nuevos desarrollos para generar más datos cuando realmente la información ya está en la empresa. Entonces es importante quédate con los datos o en primer lugar con los datos que tú ya posees. Algo importante que tienes que tener para que tu KPI sea significativo es que tengas cuidado. ¿Y a qué me refiero? Es importante que el KPI que estés usando tenga relevancia probada en la búsqueda de la meta. Es decir, que tengas certeza de que el medir esta información nos va a llevar a los resultados que estamos esperando. Entonces aquí es una lluvia de ideas que tú veas exactamente qué es lo que más le conviene a la empresa medir. Otro es importante que tengas precaución en que estén soportados por las personas que van a afectar. Decimos en México que es la parte de pisar callos, ¿no? Que significa que ser incómodo. Cuando estamos midiendo KPIs, estamos de alguna forma ligándolo al desempeño de personas. Si tú no te tomas el tiempo de, ahora sí llega un acuerdo, voy a empezar a medir esto de tu área, esa persona que se va a sentir incómoda porque la está midiendo, constantemente puede estar haciendo un albor de sabotaje de tu KPI y diciendo que está mal medido, que realmente es irrelevante, que eso no tenemos por qué estar gastando dinero en hacer esa medición, porque de alguna manera inicialmente no hubo ese soporte. Otra cosa que tienes que tener precaución es que el KPI sea claro, pero no necesariamente esto significa que sea simple. Hay un KPI que me gusta usar, por ejemplo, en esta parte que significa que un KPI sea claro, pero no sea simple. Este indicador se llama eficiencia general de la operación y es un KPI que está compuesto de la multiplicación de 3 KPIs. El primer KPI mide, por ejemplo, en una planta, cuánto tiempo la planta estuvo trabajando, porque hay días festivos, hay paros por manifestaciones, hay fines de semana. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste usando los fierros, por así decirlo? El segundo KPI es la eficiencia. Del tiempo que le estuviste usando la planta, cuánto estuvo trabajando, porque luego hay problemas de mantenimiento y empiezan a fallar los equipos y no son causas ajenas a la empresa, sino es porque no recibió el adecuado cuidado en su operación. Y el tercer KPI es si está del tiempo que estuvo trabajando, si fue eficiente, si sacó producto de calidad. Multiplicas esos 3 KPIs y tienes la eficiencia general de la operación. Entonces, que la uses, que sea eficiente y que saque producto de calidad. Eso significa que un KPI sea claro, pero no necesariamente que sea simple. Cosas que debes de evitar a como dé lugar a la hora de construir tus KPIs. Uno es que no hay un vínculo claro entre la medición y la estrategia de la organización. Habíamos hablado que un KPI es aquellos indicadores que están alineados en lo que busca el negocio. Y si tú no encuentras esa alineación, te vas a quedar midiendo muchas cosas, KPIs que no necesariamente sean malos, pero a fin de cuentas, el que los cumplamos no nos va a llevar a que el negocio tenga éxito donde nosotros queremos. Evita que tengas KPIs que nadie los ve. Esto también es muy común, que tienes a una persona trabajando ahí, sacando más información, construyendo reportes, y llega a otros miembros de la organización que no los ven. Entonces tengo como 25 KPIs y nomás me fijo en 4. Y solo esos 4 me interesan y los otros ni los pelo. Entonces es importante que entonces verifiques que si hay KPIs irrelevantes, entonces no tienen razón de estar ahí. Pueden ser indicadores, pero no KPIs, como vimos al principio de este webinar. Y algo muy importante, evita que caigas en que no tengas ni idea de cómo medir sus objetivos. Es decir, un ejemplo muy típico. Se me ocurre, vamos a medir
la felicidad de los clientes que tienen con nuestro producto o servicio. Bueno, ¿y qué significa la felicidad? ¿Para todos los clientes será igual la felicidad? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo recolectamos esos datos? Entonces, inicialmente puede ser una buena idea medir la felicidad de los clientes, pero no tenemos la menor idea de cómo vamos a sacar ese indicador. Por lo cual es bien importante que tú evites caer en esto. Finalmente, para que tengas KPIs significativos, algo que te recomiendo mucho es que sigas la metodología de establecer un árbol de KPIs. ¿Qué significa esto? Te lo doy con un ejemplo. Este es un árbol de KPIs de ingresos. ¿Cómo se construye? Yo tengo que sacar ingresos a la compañía y ¿qué me va a hacer los ingresos? El ingreso va a salir de la multiplicación de cuánto volumen vendo por qué precio vendo cada una de esas piezas de volumen. El volumen lo tengo a partir de cuántos pedidos genero y el tamaño promedio de pedidos. Entonces, multiplico el pedido por el tamaño promedio y me saca. Los pedidos los obtengo de las visitas que yo hago a los clientes y el porcentaje de cierres de cada visita. Si visito 100 clientes y tengo un 30% de porcentaje de cierre, voy a traer 30 pedidos a la compañía. La cantidad de visitas la tengo de una base de clientes y de la cobertura en porcentaje que pueda hacer yo de esa base de clientes. Y mi base de clientes lo obtengo de clientes nuevos, clientes activos, clientes inactivos que ya no compran y clientes que perdí porque tal vez acabaron con la competencia. ¿Dónde tengo el precio? El precio lo tengo de un precio base o precio de lista multiplicado por algún tipo de descuento y eso será mi precio. Tengo de mi descuento, que es algo que puedo controlar, cuántos descuentos son comerciales, descuentos financieros que generalmente están en políticas y descuentos especiales que es el de los cuates. Y también tendré el mix de producto, me puede a mí ayudar a tener un mayor precio. Entonces, esto es un árbol de KPIs. Lo que estás buscando es sacar esas conexiones de esas tantas mediciones que puedes generar en la compañía para ver qué hace el resultado. ¿Qué beneficio obtienes de trabajar con un árbol de KPIs? Que te puede llevar a identificar esas metas suaves que a final de cuentas tienen mucho poder en los resultados. Entonces, en lugar de solo estar midiendo las ventas, estás midiendo lo que provoca la venta. Entonces, ahí te pongo no midas el resultado, sino también mide lo que provoca el resultado. Y ahí es donde un árbol de KPIs es una metodología que te puede ayudar mucho a sacar esas conexiones de indicadores y saber cómo contribuye cada persona a los diferentes resultados que busca la organización. Entonces, construye tu árbol de KPIs, tienes una métrica, generalmente quieres generar utilidades, pues eso, las utilidades son la diferencia entre ingresos y egresos, y empiezo ahora sí a sacar esa lluvia de ideas con el equipo para que establezcas exactamente cómo está compuesto esas ramas y pequeñas ramitas que forman el gran resultado que estás buscando. Vamos a pasar a hablar de bases de datos para crear tus KPIs, que son la información que nutre esas métricas que estás midiendo, que tú presentas en tus reportes. Aquí quiero hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es tener una tabla de presentación y otra cosa es tener una tabla de análisis. Son, ahora sí, animales distintos. Una tabla de presentación sigue determinadas reglas porque el objetivo aquí es que transmitas la información de la manera más ágil posible, que la lectura sea muy rápida en estas informaciones. No es el foco de este webinar hablar de tablas de presentación, pero si tienes alguna duda, aquí te dejo un recurso, un video en nuestro canal de YouTube de cómo diseñar una tabla de presentación. Te recomiendo que lo busques si tienes inquietud en cómo generar este tipo de elementos de comunicación visual. Ahorita en este webinar vamos a hablar de tablas para análisis. ¿Qué tiene una tabla para análisis? Vamos a irnos ahora sí a saber cómo construir una tabla de análisis. Y vamos a empezar ahora sí hablando como de Kinder 2. Mi tabla tiene una serie de columnas y cada columna que está ahí me representa una variable. Esa variable tengo que respetar. En esa columna no puedo poner otras cosas. Si es una columna que tiene fechas, no puedo yo meter ahí números. Si es una columna que tiene textos, no puedo meter ahí fechas. Cada una de esas columnas que implica una variable también tiene un formato y es importante que yo respete ese formato. Y una fila me va a representar entonces un evento distribuido en varias variables porque cada columna es una variable.
Entonces, ¿esto para qué? Para que yo les ayude a hacer a mi tabla dinámica mucho más eficiente. Tengo que evitar, a la hora de construir mis tablas, columnas vacías. Que una columna vacía en una tabla de presentación puede ser un buen elemento porque te ayuda a separar conceptos, pero en una tabla de análisis estás matando aquí tu tabla dinámica. Es importante que toda columna tenga un nombre para que tu tabla dinámica no truene a la hora de construirla. Y también evitar que haya filas vacías porque puedes crear que a la hora que tu tabla dinámica empiece a trabajar, genere divisiones entre cero. Y algo importantísimo en tu tabla dinámica es que pongas una sola variable por celda. Y aquí te dejo este ejemplo. Tenemos una tabla de diferentes empleados de la compañía con su ID de empleado, nombre, apellido, email y el número de serie del equipo de cómputo que está a su cargo. Sin embargo, tenemos en el caso de Jaime que él tiene una laptop y tiene un iPad. Entonces, uno le coloca ahí entonces los dos números de serie. Y al final tenemos el caso Susana, que ya es de TI, entonces le asignan equipos cada vez que entran a reparación, entonces tiene 3 equipos en la misma celda. Esto es la muerte para una tabla de análisis. Debes de mantener un solo valor por cada una de las celdas. Para muchos les ocurre esta solución, entonces hablamos tantas columnas de series de equipos de cómputo como sean posibles. Pero nuevamente es, a la hora que usamos esto en una tabla dinámica, bueno, ¿y cuál de las columnas uso? Al final de cuentas se trata de que tengas una sola columna por variable. Esto también no es correcto. La solución correcta es que reconstruyas esta tabla y mantengas una sola columna por cada variable. Entonces puedo tener más una sola columna para números de serie equipo de cómputo y puedo repetir tantas veces el número de empleado por equipo de cómputo. Al final de cuentas, tu tabla dinámica sí va a poner orden en esta información, aunque en tu tabla de análisis aparezcan filas repetidas. Algo importante en tus tablas es que tengas consistencia en los textos. Tú ves aquí fechas que para el programa, pues una hoja de cálculo, son diferentes cosas, pero tú sabes que hablan de la misma fecha. Entonces, es importante que uno se tome el tiempo de revisar si existen estos errores. Cosas como esta, que tengo la ciudad de Querétaro y la ciudad de Puebla. Son 2 variables las que estoy manejando ahí, pero para la hoja de cálculo son 8 distintas. Y esto pasa porque muchas veces las personas que capturan información constantemente en las bases de datos, pues capturan a veces a mano lo que cada persona tiene el criterio distinto de capturar. Y cuando haces una extracción, te salen todo este tipo de errores. Algo muy importante en tus tablas para que te generes tablas dinámicas eficientes es que sean fáciles de actualizar. Generalmente hacemos una extracción de datos de toda la información que hay en nuestros sistemas y empezamos a trabajarla insertando columnas, trayendo información de otras tablas. Y esto, ¿sabes qué es lo que hace? Que cada vez que requieres actualizar información, si te tomó 2 horas, cada vez te va a tomar 2 horas porque vas a empezar todo desde cero. Un tip que te doy para hacer una actualización más ágil es mantén la extracción original sin tocar nada. Déjala tal como está y trabaja del lado derecho todas aquellas columnas nuevas que vas a incluir, todos tus metadatos, esas clasificaciones variables que no existen en la extracción original, para que de alguna manera cuando llegue la nueva extracción del nuevo mes, tú nomás copies, pegues y del otro lado de la parte amarilla solo jala las fórmulas y en automático tienes una actualización mucho más rápida. Algo sumamente importante es siempre maneja fechas como variables. Es muy común que llegues a encontrarte con esto, ¿no? Que llegues a importes y cada columna tiene un mes del año o volumen y cada columna tiene un mes del año. Y esto es incorrecto porque no estás sacando todo el provecho que puede hacer la hoja de cálculo. Aquí lo que tienes que hacer es, como habíamos hablado desde el inicio, cada columna es una variable y debes respetar que solo esa columna puede tener. Entonces, tienes una columna con fechas y solo esa columna puede tener fechas. A lo mejor puedes tener fecha de embarque y fecha de llegada a destino. Es posible, pero no tendrías, pero son conceptos distintos. ¿Qué te ayuda mucho cuando estableces una sola columna a todas tus fechas? Cuando generas tu tabla dinámica, en lugar de tener todo ahora sí, el masacote de variables, porque cada una fue una columna distinta, lo que generas es que
Excel trabaja a tu favor, porque generas una sola columna de fechas y ya Excel puede ahora sí transformar esa columna en meses, trimestres, años, inclusive en días, si es que tú así lo deseas, y sacas todo mucho más provecho de lo que puede hacer la plataforma por tus números. ¿Quieres sacar buenos KPIs? Genera buena base de datos. Pero un punto importante es que la mayor parte de las personas no va más allá de tablas dinámicas. Y Excel, en este caso Microsoft, ha hecho mucho para que su plataforma favorita no se quede atrás en la competencia de análisis de datos. Y ha creado un ecosistema de herramientas Power, donde tenemos ahí a Power Pivot, que ahorita no hay tiempo de profundizar en qué es, pero lo que te puedo decir ahorita es que es una tabla dinámica con esteroides. Es una tabla dinámica de tablas dinámicas. Te permite mucho más capacidad de fórmulas de la que una tabla dinámica simple puede hacer. Tienes Power Query que te permite hacer actualizaciones muy ágiles. Simplemente dices, aquí está el nuevo archivo del mes de marzo y órale, lo jala y en automático te actualiza toda la información sin tú hacer nada más que indicarle dónde está el archivo. Y tienes Power Pivot, que es parte del ecosistema Power. Ese ya no es Excel, pero a fin de cuentas es una herramienta también para mostrar información y tiene una versión gratuita con la cual puedes trabajar. Te he hablado mucho de tablas, pero algo que quiero dejar claro es el que tú tengas una tabla no significa que tengas una base de datos. Tú tienes una base de datos cuando empiezas a hacer relaciones entre diferentes hojas que tienen distintas informaciones y te hacen una base mucho más robusta con la cual puedes trabajar y empezar a crear tus indicadores. ¿Cómo haces estas relaciones? Pues tienes la fórmula de buscar B o buscar X, que es la sustitución de buscar B. Ya está disponible en la versión Office 365 o la 2019. Pero a fin de cuentas lo que hace esto es buscar jalas variables de unas tablas a otras para construir una nueva tabla alimentada de muchas otras tablas secundarias. Esto, te olvidas de esas cosas si empiezas a usar Power Pivot. Nuevamente, no hay tiempo de profundizar esta herramienta, pero sí te aconsejo que investigues exactamente qué hace Power Pivot para que te ayude a generar no mejores KPIs, pero de una forma más ágil, porque la gente pierde mucho tiempo en construir sus KPIs del cierre de mes. Y finalmente, buenos datos te llevan a KPIs mucho más confiables. ¿A qué me refiero con buenos datos? Tienes buenos datos cuando tienes históricos. Generalmente lo que hacemos es comparamos el desempeño de este año con el año anterior, pero eso es muy poco. Si tú quieres encontrar tendencias, ciclicidades o ciertos picos que se repiten en periodos, marca al menos 5 años. Tal vez hace 10 años una persona se podía quejar de que no tenía datos, pero hoy estamos en el mundo opuesto. Hoy tenemos más datos de lo que podemos manejar y las herramientas cada vez son más poderosas. Entonces, no te preocupes de tener una tabla con 50,000 filas porque el programa aguanta mucho más. Entonces, ten valores históricos. Es importante que tengas datos segmentados. Datos segmentados es, a veces tú haces una extracción del sistema y no hay más información. Por ejemplo, si tú extraes la base de clientes, no está clasificado por ti cliente oro, plata y bronce, porque es una clasificación que se inventó el gerente de marketing, pero sí es importante que tú generes esta segmentación en tu base de datos. Es importante para que tengas buenos datos que estén interconectados, como ya te platiqué, que los cruces con informaciones de otras áreas. Para una información de producción, la información que genera de mantenimiento es muy relevante porque puede cruzar sus indicadores de producción con qué tanto se le da mantenimiento a los equipos. Es importante que tú hagas este cruce de conexiones con información del INEGI, con información de Banco de México, con lo que puedas para robustecer tus datos. Ten limpieza. Como te puse esos problemas de ejemplos de consistencia en los textos, que la gente ingresa mal información o que de repente alguien captura kilogramos en un campo donde van toneladas, pues entonces te puede generar desconfianza en los análisis que estás presentando, no porque hiciste un mal análisis o malas operaciones matemáticas, sino porque tus datos no estaban totalmente limpios. Y es importante que tus datos tengan fiables, es decir, que tengan pedigrí, que el lugar donde los extraes o la persona que te los pasa, realmente tú tengas la confianza de que sabe bien trabajar con sus números. Ahora vamos a entrar a cómo visualizo yo mis KPIs. Generalmente, la mayoría, cuando hablo de KPIs, termina en tabla.
Las tablas no es la mejor manera de visualizar información en KPIs porque demanda tiempo en entender qué está pasando con los números. Tampoco es que tú llenes de colores tus celdas. Es muy común que uses semáforos y colorees toda la celda, pero esto lo que hace es que es poco preciso en qué te está diciendo el indicador. Porque a fin de cuentas tú iluminas de verde aquello que lleva 5 o más 35 y pones de rojo lo que lleva menos 2 o lo que lleva menos 20. Ya las dos son rojas. Y no te da una idea muy clara exactamente qué es lo que, a dónde debo poner atención. Y terminas con unas tablotas todas llenas de colores sin realmente una claridad de pues, qué es lo más importante o si hay algo de gravedad que lleva a atender. Entonces trata de evitar esto. Si tú quieres visualizar KPIs, mi recomendación es que te vayas más a la forma gráfica, porque eso va a hacer que tu cliente o la persona que ves información entienda con más agilidad qué está pasando con sus indicadores. Entonces, una forma, vamos a tener varias formas. Una es contextos, porque muchas veces tú requieres solo dame la cifra grandota de cómo vamos. Quiero saber si estamos más 10% o en este caso es cuántos días tenemos sin accidentes, pues te lo pongo grandote ahí, cuántos días. O bien, un gerente de ventas, a mí dame las 3 cosas más importantes. ¿Cuánto hemos vendido? ¿A qué precios hemos vendido? Y dime cuántos días tengo para que acabe el mes para ver si tengo tiempo de reaccionar. Pero a fin de cuentas, textos es una adecuada manera de cómo visualizar la información. Que no estoy hablando de una celda, esto está hablando de algo más visual que capte tu atención. Otra forma de visualizar KPI son porcentajes, porque muchas veces comparamos un resultado contra alguna medición esperada. Pronóstico, presupuesto, objetivo, como quieras llamarle. Entonces, en lugar de, uno puedes usar un pie para ponerlo de forma visual, pero también puedes usar barras apiladas, anillos, arcos, áreas, cuadrículas, un punto deslizante, una línea de iconos. Son muchas formas en lo cual tú puedes visualizar tus KPIs. Y esto lo que va a provocar es que la gente esté más interesada en ver el reporte que en solo recibir una tabla con todos los datos. Otra forma interesante de mostrar KPIs es usando los velocímetros. Que igual, exactamente como la palabra le dice, imagínate como en los carros y va esta manecilla diciéndote a qué velocidad va el auto. Lo más interesante de un velocímetro no es tanto la manecilla, sino es esa información que está de atrás. Es ese arco, como en este caso que estoy marcando en el primer velocímetro, ese semáforo. Porque es diferente una manecilla en el campo amarillo que está por llegar al verde a una manecilla en el campo amarillo que está casi en el rojo. Las dos están en el lado amarillo, pero te da una idea adicional de qué tan grave está. ¿Es un amarillo a salvo o es un amarillo de aguas? Algo puede pasar en el futuro. Siguiente forma de visualizar KPIs, que es de las que más me gustan, es la gráfica de bullets. La gráfica de bullets es una gráfica de barras donde la gráfica de barras va creciendo dependiendo de la magnitud del indicador y se cruza con esta línea naranja donde estoy marcando un objetivo, alguna meta pronóstico que tengo que cumplir. Y puede tener distintas magnitudes. Me gusta más mostrar KPIs en forma gráfica porque si lo pones en celda, si mi resultado es 100 o mi resultado es 1000, pues el espacio que ocupa es una celda. Pero en una gráfica tú vas a ver la diferencia en magnitud que tiene un 100 contra un 1000. Por eso más te aconsejo que grafiques más tus KPIs. Gráfica de bullets es una buena forma de mostrar resultados comparados contra objetivos. Otra forma de ver diferente gráfica de bullets es usando como un velocímetro donde pones atrás un rango esperado. Entonces aquí tengo la gráfica de barras con la línea de meta, pero atrás aparece un rango de no satisfactorio, regular y satisfactorio. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, la primera línea te dice que no llegaste a la meta, pero quedaste en un rango satisfactorio. La tercera línea, que es logística, superaste la meta, pero estás en un rango no satisfactorio. La última línea, que es calidad de producto, es no solo superaste la meta, sino estás dentro de un rango satisfactorio. Otra aplicación que tiene aquí las gráficas de bullets es, en muchas ocasiones indicadores te piden que compares cómo vamos
contra el presupuesto, pero también comparado contra el año anterior. Entonces, es la misma gráfica. Aquí estoy viendo la barra, me dice cuánto es el número real, el círculo cuánto fue el año pasado y la línea me dice cuánto es un presupuesto o el objetivo que esté buscando. En la primera línea, que se llama norte, me dice, no solo no llegaste al presupuesto, sino estás por debajo de lo que hiciste el año anterior. La última línea de todas, que se llama sureste, te dice, no solo superaste la meta, sino estás casi duplicando lo que hiciste el año anterior. Estas gráficas te dan muy buen contenido de cómo mostrar KPIs a la hora de comparar todas estas mediciones y puedas evaluar correctamente el desempeño. Otra forma de visual KPIs es poniendo marcas de estado, que son estas cositas que me van diciendo, pues bueno, independientemente del valor, te pongo una marca que te orienta a que si estás positivo o si estás negativo. Más adelante te voy a hablar de estas marcas de estado cuando hablemos de automatizar alertas, pero es otra forma de visualizar KPIs. Y también puedes ir a otro tipo de elementos más elegantes, más atractivos, como son arcos angulares o círculos progresivos, que nuevamente llaman mucha atención y generan mucha empatía de decir, me gusta tu reporte. Cuando abro tu reporte es una vista agradable. Entonces ahí es donde paga tener todo ese tipo de elementos. Visualizar información es bueno porque el cerebro procesa imágenes 60,000 veces más rápido de lo que le hace con textos. Por eso funciona más graficar información. Sin embargo, si quieres tú graficar información, hay que entender que cada gráfica tiene propósitos distintos. Tú puedes usar ciertas gráficas si quieres buscar correlaciones. Otro tipo de gráficas si quieres comparar tus datos. Otro tipo de gráficas si lo que quieres es fraccionar el todo en sus partes más pequeñas. Y gráficas varían si son datos estáticos o datos que varían en el tiempo. Entonces, te recomiendo que saques un screenshot de esta pantalla para que te puedas orientar en cómo elegir la mejor gráfica, sobre todo mostrar algunos indicadores donde sí es necesario que grafiques cada uno de ellos a lo largo de diferentes fases. Si tú quisieras profundizar no solo en cómo seleccionar la gráfica correcta, sino en crear gráficas con impacto, te recomiendo mucho que vayas a nuestra página de comunicacionemérica.com.mx en la sección de curso online y ve los videos gratuitos de nuestro curso Visualización Gráfica de Datos. Creo que te puede dar una buena idea de lo que puedes lograr si sabes crear gráficas con impacto. Entonces ahora vamos a hablar de automatizar alertas. ¿A qué me refiero con este concepto? Te pongo esta fotografía del tablero de un auto. En el tablero tenemos pues, los velocímetros que me dicen las revoluciones por minuto, la velocidad, cuánta gasolina tengo, qué tan caliente está el aceite, pero no me refiero a eso como alertas. Alertas me refiero a estos foquitos que se prenden cuando algo no está bien. Se prende el foco de la batería y no te está diciendo cuánto le queda ni para cuánto kilometraje tienes. No, simplemente es cuidado. Aquí tienes un problema con la batería y de eso se tratan las alertas. Es simplemente que te oriente y que te va diciendo aguas, porque si no arreglas esto, se puede poner peor. Por eso es importante meter alertas dentro de tus KPIs. Entonces te dejo aquí, este es un dashboard de KPIs y las alertas no solo tienen las métricas, sino a final de cuentas tienes aquí estos puntos, estas marcas, cuyo propósito es ese. Tienen símbolos porque tienes círculos rellenos y tienes ahí un anillo que tiene diferentes significados que te orienten a, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer una acción adicional. Algo bueno es que ya hay muchos softwares que trabajan bien las alertas y uno de ellos es Excel. Realmente Excel cada vez lo ha hecho mejor en ayudarnos a automatizar todas estas alertas. Tú te vas ahí en formato condicional, en la parte de conjunto de iconos y te da una serie de diferentes elementos, lo suficientes, flechas, círculos de color, taches, banderas, estrellas, que a final de cuentas te van a ayudar a levantar estas alertas. Y la herramienta te permite manejar rangos, incluso identificarlos con valores de texto, si cuando esto sea mayor o menor que cierto porcentaje o cierto valor, te permite manejar muy buena cantidad de fórmulas. Entonces, la parte de automatización, la verdad es que las herramientas cada vez nos han hecho más fácil hacer este tipo de
de decisiones a la hora de que mostramos nuestros KPIs. No hay tiempo de hacer un ejercicio práctico para que tú veas cómo funcionan, pero créeme que cada vez es mucho más intuitivo. Hay que meterse. Donde fallan las cosas es en establecer cuáles son los criterios por los cuales tú debes levantar una alerta o no. Y ahí es donde muchos KPIs caen en que no están adecuadamente brindando la información correcta. Voy a usar esta tabla de KPIs para ejemplificar las diferentes formas en que podemos poner alertas en nuestros indicadores. Entonces, vamos a empezar definiendo los criterios los 5 criterios más comunes. El primero es cuando hago comparativas con un periodo anterior. Entonces, tengo aquí mis indicadores y tengo ahí un triángulo que me está diciendo si está por arriba, por debajo de un periodo anterior, hablando del día de ayer, de la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y genero ese tipo de indicadores de estás por debajo de lo que se hizo en el pasado. Sin embargo, tienen algunos problemas. Un problema es que generan falsas alarmas, porque puedo identificar, por ejemplo, que estamos 14% por debajo del periodo anterior en la parte de ingresos. Sin embargo, esto es debido porque el periodo anterior fue el cuarto récord de todo el año. Pues obviamente íbamos a quedar por debajo. Entonces, calma, no es para que nadie se espante, pero esta información estaba oculta porque a fin de cuentas es el tipo de alarma que funciona. Recuerden que están automatizadas. Otro problema que tiene estas comparativas contra el año anterior es que luego no toman en cuenta objetivos. Entonces, por decir, ¿sabes qué? Estoy 8% por arriba del periodo anterior en cantidad de clientes nuevos. Sí, pero había una meta y por la meta estás debajo del 20% de lo que tenías que hacer. Entonces, no toman en cuenta objetivos cuando comparas con el periodo anterior. Otro es que no llaman la atención donde deberían. Porque a fin de cuentas, no es lo mismo que estés 5% por debajo en satisfacción del cliente a estar 5% por debajo en eficiencia de operación. A lo mejor satisfacción del cliente es algo que me puedo dar el lujo de decir, bueno, pues no pasa nada. Pero la eficiencia de operación puede estar representándome mucho dinero, ese 5%. Entonces, deberías de llamarme, aquí es importante y acá no es tan relevante. Y también provocan este síndrome del árbol Navidad, ¿no? Que se empieza a llenar toda tu tabla de indicadores, de foquitos, bueno, de colorcitos, y no te da una claridad de qué es lo que hay que poner atención. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, pues así se vería, lleno de estas marcas de comparativas contra el periodo anterior, pero no, ¿y cuál es la relevante? Otro criterio, para llamar la atención en las alertas de KPIs es marcadores de valor único. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tienes, solo estás marcando de tus indicadores los que están mal. Los que están bien, pues no le hagamos caso. A fin de cuentas, vamos por aquellos que están mal. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de criterio? Tengo yo este KPI que se llama tickets atendidos en tiempo y la métrica que avanza de 500 hasta llegar a 700 y tengo una línea que es la meta. Lo que me dice este criterio es que todo lo que esté por debajo de esta meta, pues no cuenta, ¿no? Lo voy a señalar como malo. Y así se vería mi tabla de KPIs. Entonces, esto es mucho más limpio. ¿Qué problema tiene? Que en el mundo real, a medida que va aumentando mi valor en la métrica que estoy midiendo, pues esta forma de medición lo que me dice es de que antes de la meta todo es malo y después de la meta todo es bueno. Y como que así no funciona el mundo real. Con el mundo real hay grados, pero la forma de poner estas alertas es, pues aquí no pasa nada y acá es el infierno, ¿no? Todo está mal. Por eso es tal vez algo que hay que tomar en cuenta de usar este criterio. Siguiente criterio es cuando usamos porcentaje de desviación respecto al objetivo. Entonces tengo nuevamente mi KPI de tickets atendidos en tiempo y todo lo que esté arriba del KPI va aumentando en porcentaje positivo o lo que esté abajo va creando un porcentaje negativo. Y así se vería mi tabla de KPIs. Y estoy poniendo aquí todos y cada uno de esos porcentajes y pues ahí está todo, cada una de ellas tiene su porcentaje marcado, dependiendo si está por arriba o por debajo de la meta que está buscando. Es mi alerta. Pero aquí el problema es el mismo que teníamos en la vez anterior. Para algunos indicadores, estar 2% abajo del objetivo no pasa nada. Y para otro indicador, 2% abajo es la muerte. Entonces,
no tienen el problema de que no te identifican con claridad cuál es la severidad de ese porcentaje que estás viendo. Otro criterio para crear tus alertas es usar los intervalos o los famosos semáforos, que ese es muy usado donde tenemos los 3 valores, el valor en rojo, el valor en amarillo y el valor en verde. ¿Qué es lo que trata de hacer este tipo de crear de alertas? Es ponerme de este indicador ejemplo, tickets antecedidos en tiempo, pues 3 rangos, un valor donde el resultado es pobre, un valor donde es satisfactorio y un valor donde es bueno. Así se vería que es, pues también es como un segundo árbol de Navidad. Estoy viendo todas mis métricas con colores de acuerdo al semáforo. Y el punto que tiene este criterio como para llamar la atención es que para mucha gente, ya que llegues al amarillo, ya la libraste. Entonces, no provoca esta parte de querer superarse y llegar al verde. Lo que todo mundo busca es no estar en rojo, pero que ya que llegas al amarillo, estás safe. Y eso es un problema de este tipo de criterios de a la hora de señalar alertas. Algo importante en este tipo de alertas en tus KPIs es, te lo pongo en el siguiente ejemplo. En esta gráfica estoy viendo el KPI del porcentaje de margen neto. Y veo ahí cómo se va moviendo a lo largo del mes este KPI y de repente hay una caída súbita. Sin embargo, se conserva dentro del amarillo. Entonces, nunca me voy a dar cuenta de que hay una caída súbita porque todo el tiempo va a estar marcando que es amarillo. Cuando cruce a rojo, ya estoy tronado porque estoy ya dentro de una tendencia. Ya no me fue posible reaccionar. Entonces, el usar estos semáforos tiene entonces dos cosas a considerar. Una es que vas a provocar que todo el mundo cuando llegue amarillo diga ya libré y ya no se preocupa en llegar al verde. Y la otra es todo lo que comprende el amarillo, pues no te enteras nada de lo que está pasando allá adentro hasta que pasa a rojo y ya es muy tarde para reaccionar si estás en un rojo. Y el último punto, tal vez este es mi preferido de alertas en KPIs, es el método de los 4 umbrales. ¿Cómo funciona? Nuevamente, este es mi KPI que es tickets atendidos en el tiempo y hay una línea en lo que me distingue lo que de ahí para abajo es malo y hay otra línea de que de ahí para arriba es bueno. Entonces, ¿qué significa? Que hay un punto interno donde no tienes que hacer nada. No te preocupes. O sea, si final de cuentas es, si quedaste 2% abajo, no pasa nada. Si estás 3% arriba, pues tampoco te vas a resistir porque manténlo así todo el año. Pero hay un punto donde no hay que hacer nada. Hay un punto que si baja de malo, ya se convierte en una crisis. Y hay un punto donde si pasa de bueno, ya es un resultado extraordinario. Y ahí ya puedo entonces tener una gama de colores que me esté indicando todo este cambio en particular. Y este me gusta más porque es algo que tiene más sentido común. A lo largo que va cambiando mi KPI, va creciendo el valor a lo largo del mes, pues puedo pasar de arrancar muy mal, va mejorando, poco a poco va mejorando y poco a poco puede llegar a algo extraordinario. Y así se comporta más el mundo real. En el mundo real hay grados. Entonces nada pasa de blanco a negro. Por eso te recomiendo mucho más esta parte de involucrar grados de severidad, pero también dejar un espacio donde no hagas nada. O sea, el que quedes por abajo, por arriba, pequeños porcentajes, no pasa nada. Igual algunas métricas puedes quedar 20% abajo y no pasa nada. Entonces, especifícalo así en tus alertas de KPIs. Así se puede ver en mi tabla de KPIs. No todas las métricas tienen alguna señal, solo unas métricas están señaladas y tienen diferentes tonalidades para que, dependiendo de, no sé, si yo soy el directivo, puedo enfocarme directamente en lo rojo que está pasando y delego al gerente que pues, todo lo que sea de otro color más clarito, tú te lo chutas. O bien, incluso puedo identificar hasta visualmente el grado de severidad de qué tan grave o qué tan extraordinario es el resultado dentro de este método de marcar alertas en KPIs. Entonces puedes marcar también, usar el mismo criterio de que si cuando el indicador, cuando menos es mejor, pues entonces alteras los colores, o cuando el 0 es lo mejor y si crece o decrece significa peor. Pero a fin de cuentas es cuando tú veas el mismo color de las métricas, vas a saber que efectivamente es algo que está en crisis, es algo que está extraordinario o qué grado de severidad
tiene entre entre esos dos extremos. Sin embargo, te quiero dejar una recomendación. A pesar que estás hablando de métricas muy en alertas, que es un foco, es una flecha, es una bandera, trata de no dejar de visualizar especialmente los indicadores más importantes. Porque ¿qué puede pasar? No importa cuál sistema uses, hay un espacio en que las cosas no te puedes dar cuenta qué está pasando. Entonces aquí tengo mi gráfica y tengo las líneas marcadas como mi método de los 4 umbrales. Tengo ese pedazo donde no hago nada, no pasa nada, y tengo los límites de bueno y extraordinario, y abajo está malo y crisis. Pero de repente el indicador puede tener una caída súbita y no me doy cuenta hasta que ya es demasiado tarde. O puede tener un pico súbito, no me doy cuenta porque estaba en el rango de no acción hasta que ya es demasiado tarde. Puedo tener un cambio de inestabilidad que es algo muy tranquilo y de repente empieza a variar mucho. No me doy cuenta porque está en el lado no acción. O de repente hay un cambio de estado. Esto era bajito, de repente ya cambió a hacerse alto. Y no me doy cuenta porque está en el lado de no acción. ¿Cuáles KPIs graficas para que veas tendencias y cuáles KPIs nomás dejas alertas? Depende de tu conocimiento que tengas del proceso que estás midiendo. Depende de la relevancia que tenga el indicador en la estrategia que estás siguiendo. Entonces, mi recomendación es, si es muy importante, compleméntalo con graficar. Vamos ahora sí a nuestro último punto de manejar KPIs, es crear un dashboard de KPIs. Primero, definamos, son una representación visual, es decir, no tabular, es más apoyada en gráficas, de la información más importante que requieres para lograr uno o más objetivos. Entonces, no metes de todo, solo aquello relevante para el objetivo. Si el objetivo cambia, entonces tal vez la información tenga que cambiar y que está consolidada en una sola pantalla para que sea monitoreada de un solo vistazo, porque te interesa concentrar esa información más relevante en un pantallazo y que ni el usuario tenga que dar un scroll down para saber qué está pasando con otra métrica, sino que visualmente pueda hacer correlaciones entre todas las gráficas que ven el dashboard. Ese sería, para que estemos todos en el mismo canal, de qué es un dashboard. Un dashboard de KPI, lo que debe apoyar a los usuarios que los usan es a evaluar, pues, qué tan bien vamos en cumpliendo los objetivos. ¿Qué está causando que no estemos logrando los objetivos que nos pusimos? Y algo muy importante es que me ayude a generar estas ideas de cómo mejorar el desempeño en el futuro. Me tienen que ayudar a responder, a mí como usuario, si estamos logrando nuestras metas de la manera más ágilmente posible, si vamos mejor o peor que antes, entonces, alguna idea de tendencias y valores históricos y qué podríamos hacer para mejorar en el futuro. Y aquí quiero hacer una pausa porque muchas veces se confunde monitorear la información con un dashboard de KPIs. Cuando quieres un dashboard para monitorear un proceso, para ver cómo va, imagínatelo tú como un radar de estos que miden los aviones en los aeropuertos, que tienes que estar mirándolo en todo momento. Y un dashboard de KPIs va a funcionar más como tu boleta de calificaciones, que la ves mes con mes. Un dashboard de monitoreo, para que tengas una idea cómo es, imagínate un orden de fundición de acero. Aquí la persona que está monitoreando este dashboard no puede ni ir al baño a menos que deje una persona encargada que esté viendo el dashboard de que ninguna de las métricas se salga fuera de control. Así es de demandante este tipo de dashboard. Que un dashboard KPIs no requiere esas cosas. Para dejar bien claro estas diferencias entre monitorear un proceso y revisar sus indicadores, ¿cuáles son sus principales diferencias? Definido por 4 puntos. Por la intención que tiene el usuario. En el dashboard de monitoreo, su reacción es reactiva. Es decir, si se prende la alarma, en ese momento actúo. Pero si no se prende la alarma, pues yo no hago nada. En el dashboard de KPIs, aquí es al contrario. Tú quieres sacar acciones proactivas para que cada vez se vaya mejorando el resultado del indicador. En un dashboard de monitoreo, la selección de métricas es amplio. Métete ahí toda una task para que puedas ver toda la información que tiene el proceso. Pero en un dashboard KPIs, aquí es importante, pocas métricas, porque estás evaluando algo clave, algo que va ligado a la estrategia, y entre más metas, más te van a distraer de qué es lo importante. Por su frecuencia, un dashboard de monitoreo
pues mídelo de cada minuto en adelante. Y en el cambio, un dashboard de KPIs, pues puede ser de cada día en adelante, ¿no? O sea, no tienes que verlo tan frecuentemente. Y por el tipo de usuario, un dashboard de monitoreo está más orientado al rol de la persona, a qué puesto desempeña. Y un dashboard de KPIs está más orientado a equipos, a que todo el equipo tiene que pelear por el desempeño. Este ya te lo he mostrado antes, que es un dashboard de KPIs, tiene gráficas de bullets, gráficas de barras, tiene marcas de estado y tiene estas líneas chiquitas que se llaman mini gráficos o se llaman spark lines. Estas líneas, en lugar de ser una gráfica de líneas muy compleja que pone mucho espacio, te ayuda a identificar tendencia en los KPIs. Entonces, ves este dashboard de ventas, donde está construido con color en las métricas más importantes, con objetivos muy claros de que la primera columna está hablando del negocio en general, tiene marcas de estado para ver los precios, y en la segunda columna tiene el desempeño de la fuerza comercial y la parte de los clientes. Entonces va con cierta secuencia y tiene la parte de desempeño de fuerza comercial esta área de mini gráficos que me ayuda a ver tendencias de cómo van los vendedores para que no solo me quede con la métrica del momento, sino puedo ver su desempeño a lo largo de todo el mes. Y vea si echó flojera y nomás al final le fue bien o todo el mes ha sido consistente. Ahí son muy buenas este tipo de gráficas que se llaman mini gráficas. Este es otro tipo de dashboard de KPIs que es más ejecutivo y aquí va directamente es que está bien, que está mal y si las cosas están mejorando o empeorando. Lo que veas tiene las métricas expresadas en texto y luego líneas de tendencia. Cuando veas algo de color azul, significa que excedió la meta. Cuando veas algo de color rojo, significa que eso no cumplió la meta y tú ya te puedes clavar exactamente, pues, directamente en lo rojo y la tendencia vas evaluando si va a mejorar esto o al contrario, va a mantenerse mal. Otro tipo de dashboard KPIs que la verdad es que este dashboard me gusta mucho porque es un dashboard que habla de un solo KPI. Aquí está hablando, el KPI se llama porcentaje de las órdenes enviadas en las últimas 24 horas. Entonces tengo por conjuntos como renglones. En el primer me está hablando de todas las filas. En el segundo conjunto me sacan tres líneas que está hablando por centro de distribución. Y en el último conjunto, que son unas 4 líneas, me está hablando por el tipo de producto. Todo porcentaje de órdenes enviadas en las últimas 24 horas. En la primera columna me da la tendencia de las últimas 20 semanas. En la segunda columna me dice una gráfica de bullets, me está indicando cuál es la métrica actual comparada contra la meta. Y en la última columna me está indicando cuánto es el porcentaje total de órdenes y nuevamente dividido por todo el negocio, por centro de distribución y por tipo de producto. Entonces, esto son decisiones que tomas de qué tanto profundizas al hacer un dashboard. Te voy a hacer un dashboard que hable de toda una vasta gama de indicadores donde te voy a hacer una visión general del negocio o al contrario. Aquí la meta más importante del año es bajar el porcentaje de órdenes enviadas en las últimas 24 horas. Entonces, vamos a hacer un dashboard que hable de esa métrica de distintos puntos de vista de los que le halles para que nada se te escape. Entonces, crear un dashboard es una mezcla de conocer bien el proceso que estás tú midiendo, conocer con claridad cuáles son las métricas más relevantes, que sepas elegir gráficas correctas para mostrar esta información y que le des un acomodo y flujo al usuario, en especial si vas a meter filtros donde el usuario puede interactuar con la información. Si tienes curiosidad en saber más, en conocer más de dashboard, te invito también a que veas en nuestro portal comunicacionnumerica.com.mx en la sección de cursos online. Entra a ver los videos gratuitos de este curso de diseño de dashboard para que puedas ver si esta herramienta vale la pena que tú sepas manejarla con maestría en el futuro y presentar mejor tus KPIs. Cerrando nuestro webinar, como resumen, KPI, recuerda la palabra key, a fin de cuentas es clave. Quedamos que una métrica era algo que tú medías, es una medición cruda. Un indicador es que está anclado a algún tipo de desempeño esperado, requieres 2 métricas. Y un KPI es un indicador, pero que este indicador está ligado a la estrategia de negocio. Eso es un KPI. Si no está ligado a la estrategia de negocio, es indicador, pero no sería un KPI.
Dos, recuerda, tus bases de datos para crear tus KPIs deben estar estructuradas. Permítele que al software sepa identificar cada una de tus variables, que sea confiable, que los datos donde tú extraigas información sepas que son seguros. De otra forma, la gente va a retar tu información y va a decir, ¿sabes qué? Esa métrica no me suena, como que no me habla, algo está raro. Y que sean ágiles. Yo no puedo pasar toda la mañana actualizando una base de datos para generar mis KPIs. No tengo el tiempo. Entonces, desde el inicio, debo planear cómo se va a hacer la actualización de mi información. Punto número 3, visualiza los KPIs. Recuerda, somos las personas, nos comunicamos más rápidos a través de imágenes que a través de textos. Si yo quiero tener una lectura ágil de KPIs, donde identifique con rapidez cuáles de ellos son los más problemáticos, hazlo visual en lugar de hacerlo en forma tabular. Establece los criterios para tus alertas. La automatización, afortunadamente, estamos en un momento que los softwares nos están haciendo mucho el trabajo, cada vez lo hacen más intuitivo. Lo que falla es, bueno, ¿en qué momento yo detono una alerta? Entonces, hay diferentes criterios y tú establece cuál criterio es el que más te conviene usar. Y punto número 5 es, ahora sí, atrévete a crear, mostrar tus dashboards, tus KPIs a través de dashboards. Dashboards son una buena herramienta para que la gente ahora sí tenga una visión panorámica de qué está pasando con el proceso que están midiendo. Pero sí es una herramienta que no es para que te la avientes hacia el borras sin saber exactamente cuáles son sus diferentes, lo que debes tener en cuenta a la hora de hacer. Por ahí te recomiendo un video de un webinar que tenemos en nuestro canal de YouTube que se llama las 10 cosas que no debes hacer en un dashboard. Te recomiendo que lo veas para que te lleves ese conocimiento de si tú quieres apoyar este tipo de herramientas. Pues ahora sí, nosotros estamos presentes en redes sociales, estamos publicando constantemente pautas para que nuestra comunidad cada vez se haga mejores analistas de información. Yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros y quedamos de que vamos a ver abierta la sección a preguntas y respuestas. Pues ahora sí, te invito a que abras el micrófono o que en el chat expreses exactamente tu pregunta y aquí la contestamos.